Mi sobrina de 6 años me llamó en una noche de tormenta, estoy sola, hambrienta. Por favor, ayuda, tío. Corrí hasta la casa de mis padres, donde ella supuestamente estaba bajo su custodia. Lo que vi allí me hizo hervir la sangre. Entonces, eran las 2 de la mañana cuando sonó el celular. Afuera, la tormenta estaba en su punto más fuerte, con relámpagos que iluminaban mi cuarto y truenos que hacían temblar las ventanas. Vivo en Washington, soy Damián, 37 años, mecánico de autos. No soy de los que se despiertan fácil, pero esa llamada me sacó de la cama como si me hubieran echado un balde de agua fría. Miré la pantalla, un número fijo, desconocido. Respondí con el corazón en la garganta. Tío Damián, soy Elisa. Estoy sola, tengo hambre, por favor, ayuda, dijo una vocecita temblorosa al otro lado. Era mi sobrina, Elisa, de 6 años. Su voz sonaba débil, asustada, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Dónde estás, pequeña? ¿Qué pasa?, pregunté, ya buscando mis llaves. Estoy en la casa de los abuelos, estoy encerrada. Tengo miedo, tío. Encerrada. Esa palabra me golpeó duro. Mis padres, Ronald y Nancy, tenían la custodia de Elisa desde que mi hermano Jackson desapareció hace un año, después de que su esposa muriera en un accidente. Pensé que Elisa estaba bien con ellos en Nashville. Mis padres siempre parecían los abuelos perfectos, con su casa grande y su vida cómoda. Pero esa llamada me dijo que algo estaba muy mal. Ya voy, Elisa. Aguanta, sí, colgué, agarré mi chaqueta y salí disparado. Mi esposa, Naomi, se despertó con el ruido. Es Elisa, algo no está bien. Voy a Nashville, dije mientras me ponía los zapatos. Ella solo asintió y me dijo que la mantuviera al tanto. Manejar de Washington a Nashville son unas 10 horas. La lluvia caía como si el cielo se estuviera rompiendo, y mi vieja camioneta apenas podía con la tormenta. Intenté llamar a mis padres, pero nadie contestó. Probé el celular de Elisa, el que le dimos para emergencias. Nada. Cada kilómetro que pasaba, la rabia y el miedo crecían. Como no me di cuenta antes de que algo andaba mal, Jackson, mi hermano menor, siempre fue un espíritu libre. Cuando Daniela, su esposa, murió, se derrumbó. Bebía, tomaba pastillas, y un día simplemente se fue. Dejó a Elisa con mis padres, diciendo que necesitaba tiempo. Al principio, llamaba a veces, pero luego nada. Nunca lo juzgué, el dolor te puede romper. Pero Elisa no merecía pagar por eso. Mis padres, con su casa elegante y su vida de apariencias, parecían la mejor opción para cuidarla. Ahora, no estaba tan seguro. Llegué a Nashville al mediodía. La tormenta había parado, pero el cielo seguía gris. La casa de mis padres estaba en un barrio de clase alta, con jardines perfectos y autos caros. Toqué la puerta como loco. Nadie abrió. Grité sus nombres. Silencio. Rodeé la casa y entré por la puerta trasera, que siempre dejaban sin llave. El lugar estaba impecable, como siempre. Muebles caros, una botella de vino a medio tomar en la cocina. Pero algo se sentía mal. Subí las escaleras gritando, ¿Elisa? Revisé los cuartos uno por uno. Nada. Hasta que llegué a una puerta al final del pasillo, cerrada con llave. Elisa, ¿estás ahí?, pregunté, pegando la oreja a la madera. Tío. Su voz era apenas un susurro. Golpeé la puerta con el hombro hasta que cedió. Lo que vi me hizo hervir la sangre. Elisa estaba en una esquina, acurrucada en una manta sucia. Estaba pálida, con ojeras oscuras, el pelo enredado. La ropa le colgaba, como si no se la hubiera cambiado en días. El cuarto era un desastre, una lámpara vieja, un balde que apestaba en una esquina y una bandeja con migajas de pan. Mi sobrina parecía un animal atrapado. Pequeña. Me arrodillé y ella se lanzó a mis brazos. Estaba tan delgada que sentí sus huesos. La abracé fuerte, intentando no derrumbarme. ¿Dónde están los abuelos?, pregunté. Se fueron, hace días, dijo entre sollozos. Dijeron que no saliera. Me dieron comida, pero se acabó. La rabia me quemaba por dentro. Mis padres la habían encerrado y abandonado. La levanté con cuidado y la saqué de ahí. Los vecinos miraban desde sus ventanas, pero no me importó. La llevé al hospital más cercano. En el camino, Elisa me contó más. Mis padres se iban de viaje a cada rato, a resorts caros, dejándola sola con lo mínimo. No era la primera vez. A veces eran días, a veces semanas. Le decían que se quedara callada, que no hablara con nadie, que no los avergonzara. En el hospital, los doctores confirmaron lo peor: desnutrición crónica, deshidratación y un estrés que ninguna niña debería soportar. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano mientras dormía con un suero en el brazo.
Cada palabra del médico era como un golpe. ¿Cómo dejaron que llegara a esto? Llamé a Naomi y le conté todo. Estaba furiosa, pero dijo que prepararía la casa para recibir a Elisa. Luego hablé con un amigo abogado. Le pedí que empezara a juntar pruebas, estados bancarios, registros escolares, lo que fuera. Sabía que mis padres estaban usando el dinero que Jackson mandaba para Elisa en sus lujos. Vinos caros, viajes, ropa. Todo mientras ella se moría de hambre, mientras miraba a Elisa dormir, supe que no iba a dejar que mis padres se salieran con la suya. Iba a pelear por ella, aunque fuera contra mi propia familia. Esto apenas empezaba. El hospital estaba tranquilo, solo se oía el pitido de las máquinas y el murmullo de las enfermeras al fondo. Elisa parecía tan frágil en esa cama, con el suero goteando en su brazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuarto donde la encontré, sucio, oscuro, con ese balde apestoso en la esquina. La rabia no me dejaba pensar claro, pero tenía que mantenerme enfocado. Elisa me necesitaba fuerte, no desmoronándome. El médico vino a hablar conmigo esa noche. Dijo que Elisa iba a estar bien físicamente, pero que la desnutrición y el abandono le habían pasado factura. Necesita estabilidad, una rutina, alguien que la cuide de verdad, me dijo. Asentí, aunque por dentro solo quería gritar. Como mis padres, los que se suponía que eran su familia, la dejaron así. Llamé a mi amigo abogado, Tom, mientras estaba en el pasillo del hospital. Le conté todo, la llamada de Elisa, el cuarto, el estado en que la encontré. Tom era un tipo directo, no se andaba con rodeos. Damián, esto es grave. Podemos ir por negligencia infantil, pero necesitamos pruebas sólidas. Estados bancarios, recibos, testimonios. ¿Tienes algo que demuestre que usaron el dinero de Elisa para otra cosa? Pensé en la casa de mis padres. Esa botella de vino caro en la cocina, las fotos de sus viajes a Hawái y Europa en las paredes, el auto nuevo en la entrada. Jackson les mandaba dinero todos los meses para Elisa, pero estaba claro que no lo usaban para ella. Voy a conseguir lo que necesites, le dije a Tom. Volví a la casa de mis padres esa misma noche. Elisa estaba estable, y una enfermera prometió quedarse con ella hasta que regresara. No quería dejarla, pero necesitaba respuestas. La casa seguía igual, como si nada hubiera pasado. Revisé los cajones, los archivadores, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Encontré estados bancarios en el escritorio de mi papá. Los revisé rápido, depósitos regulares de Jackson, miles de dólares cada mes, pero también gastos ridículos. Cenas en restaurantes de lujo, boletos de avión, facturas de boutiques caras. Mi mamá tenía una colección de bolsos que costaban más de lo que yo gano en un mes. Mientras, Elisa comía pan duro, también encontré un cuaderno en la cocina, con notas de mi mamá. Había listas de compras, planes para fiestas, incluso un itinerario para un crucero que habían tomado hacía un mes. En una página, escrito a mano, decía, Elisa, pan, agua, sopa en lata. Cerrar puerta. Me temblaron las manos. No era solo negligencia, era crueldad. Antes de irme, hablé con una vecina, la señora Carter, una mujer mayor que siempre estaba regando su jardín. La vi mirando desde su porche y me acerqué. Le pregunté si había notado algo raro con mis padres y Elisa. Al principio dudó, pero luego se abrió. No veía mucho a la niña, dijo. A veces la oía llorar por la noche, pero tu mamá decía que era una niña problemática, que necesitaba disciplina. Nunca me dejó entrar a la casa. Eso fue como otro golpe. Los vecinos sabían algo, pero nadie hizo nada. Anoté el número de la señora Carter y le pedí que estuviera dispuesta a hablar si era necesario. Ella asintió, con los ojos llenos de culpa. De vuelta en el hospital, Elisa ya estaba despierta. Me sonrió débilmente cuando me vio. Tío, ¿puedo ir contigo?, preguntó. Le acaricié el pelo y le prometí que pronto estaría en casa conmigo, Naomi y Leo. Pero primero, tenía que asegurarme de que mis padres no volvieran a ponerle un dedo encima. A la mañana siguiente, mis padres aparecieron en el hospital.
Entraron como si fueran los dueños del lugar, con mi mamá vestida como si fuera a una gala y mi papá con ese aire de superioridad que siempre odié. Damián, ¿qué está pasando? ¿Por qué sacaste a Elisa de la casa?, preguntó mi mamá, como si yo fuera el que había hecho algo malo. No me vengas con eso, dije, conteniendo las ganas de gritar. La dejaste encerrada, hambrienta, sola. ¿Qué clase de personas hacen eso? Mi papá puso los ojos en blanco. Estás exagerando. Solo nos fuimos unos días. Le dejamos comida. Es una niña, siempre quiere atención, quise golpearlo. En serio. Pero me contuve por Elisa. Se acabó, dije. Voy por la custodia. Y van a responder por esto. Mi mamá se puso pálida, pero mi papá solo se rió. ¿Tú, un mecánico, contra nosotros? Por favor, Damián. No tienes idea de con quién te estás metiendo. No les respondí. Me di la vuelta y volví con Elisa. No valía la pena discutir con ellos. Iba a pelear en la corte, no en un pasillo de hospital. Los días siguientes fueron un torbellino. Tom me ayudó a presentar una solicitud de custodia de emergencia. Los médicos entregaron un informe detallado sobre el estado de Elisa, desnutrición, estrés psicológico, signos de abandono prolongado. También conseguimos declaraciones de la señora Carter y de una maestra de la escuela de Elisa, que había notado que la niña llegaba con ropa vieja y a veces sin almuerzo. Los estados bancarios mostraban cómo mis padres gastaban el dinero de Jackson en cualquier cosa menos en Elisa. Mientras tanto, Naomi llegó a Nashville con Leo. Ver a Elisa sonreír cuando abrazó a su primo me dio un poco de alivio. Naomi fue increíble, como siempre. Preparó una habitación para Elisa en nuestra casa y habló con ella con tanta dulzura que hasta yo me sentía más tranquilo. Pero Elisa seguía callada, como si tuviera miedo de hablar demasiado. Los médicos dijeron que iba a necesitar terapia para superar el trauma. La primera audiencia fue una semana después. Mis padres contrataron a un abogado caro, de esos que parecen sacados de una película. El tipo intentó pintar a mis padres como víctimas, diciendo que Elisa era difícil y que yo estaba sacando las cosas de proporción. Pero las pruebas eran claras. El juez, una mujer de mirada seria, no parecía impresionada por las excusas de mis padres. Ordenó una investigación de los servicios de protección infantil y dio una orden temporal para que Elisa se quedara conmigo. Llevar a Elisa a casa fue agridulce. Estaba feliz de tenerla con nosotros, pero cada vez que la veía mirar por la ventana, como esperando que algo malo pasara, se me partía el corazón. Leo fue un gran apoyo, siempre tratando de hacerla reír con sus chistes malos. Una noche, mientras cenábamos, Elisa dijo, «Tío, ¿los abuelos van a volver por mí?» «No, pequeña», le dije, apretándole la mano. «Ahora estás con nosotros. Y aquí nadie te va a dejar sola». Pero no todo era tan simple. Mis padres no se iban a rendir fácil. Me enteré por Tom que estaban juntando sus propios testigos, amigos ricos que decían que eran abuelos ejemplares. También empezaron a esparcir rumores en la familia, diciendo que yo estaba exagerando para quedarme con el dinero de Jackson. Era mentira, pero dolía que nuestra propia familia dudara de mí. Una noche, mientras revisaba papeles con Tom, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Elisa, tomada desde lejos, como si alguien la hubiera estado vigilando. Debajo, solo decía, «Déjalo ir, Damián». Mi sangre se heló. No se lo conté a Naomi, no quería preocuparla más. Pero le pasé el mensaje a Tom, y él contactó a un amigo policía para que investigara. La pelea por la custodia se estaba poniendo más sucia de lo que esperaba. Mis padres no solo estaban defendiendo su orgullo, sino que parecían dispuestos a hacer cualquier cosa para no perder. Me preguntaba si alguna vez les importó Elisa, o si solo era una carga para sus vidas perfectas. Mientras tanto, intentaba darle a Elisa algo de normalidad. La inscribimos en una escuela cerca de casa, y Naomi la llevaba a terapia 2 veces por semana. Poco a poco, empezó a sonreír más, a hablar más. Una tarde, mientras jugaba con Leo en el patio, me dijo, «Tío, me gusta estar aquí. ¿Puedo quedarme para siempre?» Le dije que sí,
aunque sabía que la batalla no estaba ganada. Mis padres seguían peleando, y el juicio final estaba a semanas de distancia. Además, esa foto y el mensaje me tenían intranquilo. Alguien nos estaba observando, y no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los días previos al juicio fueron tensos. Cada mañana, revisaba las ventanas de la casa, buscando cualquier señal de que alguien estuviera rondando. Naomi notó mi nerviosismo, pero intenté no preocuparla. Elisa, por su parte, estaba empezando a adaptarse. Iba a la escuela, jugaba con Leo y hasta empezó a dibujar de nuevo, algo que no hacía desde antes de que Jackson desapareciera. Pero a veces, en medio de una risa, se quedaba callada, como si recordara algo que la ponía triste. Esos momentos me recordaban por qué estaba peleando. Tom, mi abogado, estaba trabajando sin parar. Habíamos reunido un montón de pruebas, los estados bancarios que mostraban cómo mis padres gastaban el dinero de Elisa en lujos, el testimonio de la señora Carter, los informes médicos. Y hasta una declaración de la maestra de Elisa, que confirmó que la niña llegaba a clases hambrienta y descuidada. Pero lo que más me preocupaba era esa foto. El policía amigo de Tom investigó el número desde el que me la enviaron, pero era un teléfono desechable, imposible de rastrear. Podría ser solo una intimidación, dijo Tom. Pero mantente alerta. Una noche, mientras Naomi y los niños dormían, me senté en la sala con una taza de café, revisando los documentos para el juicio. Encontré algo que se me había pasado, una carta de Jackson, escrita meses antes de que desapareciera. Estaba en una caja vieja que mis padres me habían dado cuando me mudé. En la carta, Jackson hablaba de Daniela, de cuánto la extrañaba, y de cómo confiaba en que mis padres cuidarían de Elisa hasta que él pudiera volver. Decía que les había dado acceso a una cuenta bancaria para los gastos de la niña. Me dolió leerlo. Jackson confiaba en ellos, y ellos lo traicionaron. El día del juicio llegó rápido. La sala estaba llena, con mis padres sentados al otro lado, junto a su abogado Caro. Mi mamá evitaba mirarme, pero mi papá me lanzaba miradas frías, como si yo fuera el enemigo. Elisa no estaba allí, el juez decidió que era mejor para ella quedarse con Naomi. Tom presentó las pruebas una por una, los informes médicos, los estados bancarios, los testimonios. La señora Carter subió al estrado y, con voz temblorosa, contó cómo oía a Elisa llorar por las noches. La maestra habló de cómo Elisa llegaba a la escuela con ropa vieja y sin comer. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mis padres. El abogado de mis padres intentó contraatacar. Dijo que Elisa era una niña difícil, que mis padres hacían lo mejor que podían, que yo estaba exagerando para quedarme con el control. Pero el juez no parecía convencido. Cuando mostró una foto de la habitación donde encontré a Elisa, con el balde y la manta sucia, la sala se quedó en silencio. Hasta el abogado de mis padres pareció quedarse sin palabras. Entonces, algo inesperado pasó. Durante un receso, un hombre se acercó a mí en el pasillo. Era flaco, con el pelo desordenado y una barba descuidada. Tardé un segundo en reconocerlo. Era Jackson. Mi hermano. Estaba vivo. Damián, dijo, con la voz rota. Lo siento. No sabía lo que estaba pasando. Me quedé helado. Quise abrazarlo y gritarle al mismo tiempo. ¿Dónde estabas?, le pregunté, tratando de no alzar la voz. Jackson bajó la mirada. Me contó que, después de la muerte de Daniela, se hundió en un pozo de alcohol y pastillas. Vivió en la calle por un tiempo, luego entró a un programa de rehabilitación. Había estado limpio por meses, pero no se sentía listo para volver hasta que escuchó rumores sobre lo que le pasó a Elisa. Alguien en Nashville, un amigo de un amigo, le contó lo del juicio. No tengo perdón, dijo. Pero quiero arreglarlo. Por Elisa. No sabía qué sentir. Estaba furioso con él por desaparecer, pero también aliviado de verlo vivo. Le dije que Elisa estaba con nosotros, que estaba a salvo, pero que necesitaba un padre. Jackson asintió, con lágrimas en los ojos. Voy a estar ahí, prometió. En la segunda parte del juicio, Jackson pidió hablar. Subió al estrado y, con la voz temblando, contó su historia.
Admitió que había abandonado a Elisa, pero también confirmó que confiaba en mis padres para cuidarla. Dijo que les había dado dinero para ella, no para sus viajes y lujos. Su testimonio fue como un mazazo. El juez miró a mis padres con una expresión que no dejaba dudas, estaba harto de sus excusas, el fallo llegó al final del día. La custodia de Elisa me fue otorgada permanentemente. Mis padres fueron encontrados culpables de negligencia grave. El juez ordenó una investigación criminal y los servicios de protección infantil los pusieron bajo supervisión estricta. Más tarde, supe que enfrentaron cargos por malversación y abuso infantil. No sentí lástima. Se lo buscaron, llevar a Elisa a casa fue como empezar de nuevo. Naomi y Leo la recibieron con un pastel que habían hecho juntos, aunque estaba un poco chueco. Elisa sonrió, una sonrisa de verdad, y eso valió más que cualquier cosa. Pero la transición no fue fácil. Elisa tenía pesadillas, se despertaba llorando, preguntando si los abuelos volverían. Naomi y yo la llevábamos a terapia, y poco a poco, empezó a confiar en que estaba segura. Jackson se quedó en Washington con nosotros por un tiempo. No era el mismo tipo despreocupado de antes, la culpa lo había cambiado. Pero estaba intentando. Visitaba a Elisa todos los días, le leía cuentos, la llevaba al parque. Ella lo miraba con cautela al principio, pero con el tiempo empezó a llamarlo papá otra vez. Verlos juntos era agridulce. Sabía que Jackson quería llevársela eventualmente, y aunque me dolía la idea, también quería lo mejor para ella. Un año después, las cosas habían cambiado mucho. Mis padres estaban en prisión, cumpliendo una condena corta pero justa. La casa en Nashville fue vendida, y el dinero se puso en un fondo para Elisa. Jackson, después de meses de trabajo duro, encontró un empleo estable como repartidor en Nueva York. Había alquilado un apartamento pequeño y estaba listo para empezar de nuevo. Me dijo que quería llevar a Elisa con él, darle un hogar de verdad. Hablaron con Elisa al respecto. Le explicamos que podía quedarse con nosotros o irse con su papá. Ella pensó un rato, con esa seriedad que tienen los niños cuando toman decisiones grandes. Quiero estar con papá, dijo finalmente. Pero voy a extrañarlos mucho. El día que se fueron, Naomi y yo ayudamos a Jackson a empacar. Elisa abrazó a Leo tan fuerte que pensé que no lo soltaría. Me dio un dibujo que había hecho, nuestra familia, con ella, Leo, Naomi y yo, todos sonriendo bajo un sol gigante. Para que no me olviden, dijo. Como si eso fuera posible, cuando el auto de Jackson desapareció por la calle, Naomi me apretó la mano. Hiciste lo correcto, dijo. Asentí, aunque sentía un nudo en el pecho. Elisa estaría bien con Jackson, él había demostrado que podía ser el padre que ella necesitaba. Pero dejarla ir fue como perder una parte de mí. Han pasado un par de años desde entonces. Elisa y Jackson nos visitan cuando pueden. Ella está creciendo rápido, ya no es la niña asustada que encontré en ese cuarto. Habla por videollamada con Leo casi todos los días, contándole sobre su nueva escuela en Nueva York. Jackson sigue limpio, trabajando duro, y parece que finalmente encontró algo de paz. A veces pienso en esa noche de tormenta, en la voz de Elisa pidiéndome ayuda. Me cambió la vida. Me enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de quien está ahí cuando más lo necesitas. Peleé por Elisa, contra mis propios padres, contra el miedo de no ser suficiente. Y aunque ella ahora está con Jackson, sé que siempre seré su tío, el que corrió por ella en medio de la tormenta.